La pandemia del COVID-19 ha afectado nuestras vidas en muchas áreas y ha impactado negativamente en la realidad social, no solo de Bolivia, sino del mundo entero. Uno de los principales impactos negativos ha sido en el área de la educación. Y por ello conversaremos hoy con dos personas muy conocedoras de este tema. La hermana Micaela Princiotto, quien es una misionera italiana con un doctorado en letras antiguas, que hace 32 años vive en Bolivia trabajando por la educación, y el doctor Tito López, un abogado que junto con la hermana Micaela hace mucho tiempo colaboran con la Iglesia, con la Conferencia Episcopal Boliviana en el área de educación, en el caso del doctor López, también en otras áreas relativas a los servicios sociales que presta la Iglesia. Hermana Micaela, doctor López, muchas gracias por estar aquí en este espacio digital. Gracias a usted, don Oscar. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Muy agradecido. Hermana Micaela, hemos iniciado un segundo año escolar afectado por la pandemia. ¿Cómo describiría la realidad de la educación en este momento en nuestro país? Dramática, digo yo, dramática. Lamentablemente, nuestro país no desde ahora, usted dijo, viene 32 años, no he visto ningún gobierno que le haya prestado atención debida a la educación. Entonces estábamos mal por un tema educativo no resuelto. Sobrevino la pandemia y no se logró, lamentablemente no se logró articular personas, instituciones, instrumentos a la mano de todos hoy en día que pudieran de alguna manera acompañar el proceso educativo. Tan así que se llegó a una interrupción abrupta del año escolar, el año pasado en julio. Y de ahí en adelante ha habido, yo digo, show. Hacemos curso de esto, hacemos curso del otro, llamamos, el cambio del gobierno, recuperamos la educación. No se ha recuperado nada, ¿no? Estamos en un segundo año con situaciones educativas muy complejas, con problemas muy serios dentro de la familia y dentro de las instituciones educativas, ¿no? Porque no tenemos un sistema educativo capaz de responder y de resolver la problemática educativa. Gracias, hermana. Doctor López, hay aquí una sensación, yo diría, de incertidumbre sobre cómo van a continuar las clases en este 2021. ¿Qué perspectiva hay para las familias bolivianas que obviamente tienen a este tema como una gran prioridad? Dentro de lo que usted ha participado, ¿qué le podría compartir a la gente que nos sigue por las redes sociales sobre este tema? Oscar, yo creo que la educación antes de la pandemia estaba mal, y como dijo la hermana Micaela, este es un mal estructural. Entonces, la pandemia lo que hace es evidenciar efectivamente lo mal que estaba, pero agravar ese mal. Entonces, creo que, por ejemplo, frente a una situación en la que la inequidad y la distancia social y económica en Bolivia presente en nuestra realidad se ha evidenciado de tal manera que efectivamente el corte que se produce en nominal en realidad lo que hace es a la gente que ya estaba mal con la educación presencial empeorarle la situación, y por lo tanto, ¿qué podríamos decir para no seguir en un diagnóstico así de verdad realmente pesimista, que es cierto, en una situación como la que vivimos? Yo personalmente, por escuchar a tanta gente en la asesoría y atender los problemas prácticos que están viviendo en las unidades educativas, no auguro ningún futuro realmente cercano que sea algo novedoso o positivo. En mi opinión, lamentablemente, esto va a ser peor. ¿Por qué? En el fondo no se trata de que si ya vacunados, por ejemplo, ni a los profesores se los tiene en cuenta para la vacuna. O sea, lamentablemente, el Estado no asume eso que declara constitucionalmente, porque para mí este es el tema de fondo estructural, de que sea una primera responsabilidad y una función suprema, o sea, una responsabilidad financiera. Nos ha encontrado ante la evidencia de que la educación no es la primera responsabilidad financiera, de que no es la función suprema del Estado. Están ocupados en cualquier otra cosa menos en atender la educación. Y lo mismo fue con la salud, porque el texto constitucional es
el mismo, cambiando el tema salud por educación. Y por eso, como la desgracia es evidente con el tema de la pandemia, primero se habla de todo lo que es la salud, y la educación creo que ha quedado realmente relegada en lo peor. Entonces, me disculpan por mi pesimismo, pero aquí no va a haber milagros. No va a haber milagros. Y lo que va a suceder es que cuando reabran o autoricen el que vengan los niños y niñas a 1 o 2 veces por semana a una modalidad semipresencial, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el drama de quién paga los materiales de bioseguridad. Porque los propios municipios, recuerdo bien cuando suspendieron las clases el año pasado, tal vez para algunas autoridades un alivio saber que de dónde iban a sacar la plata para cumplir con los gastos de bioseguridad. Si uno hacía números por la cantidad de unidades educativas de cada municipio, ahí entraban en una crisis, porque se gastaron igual el desayuno escolar, por ejemplo, en otra cosa, y ni siquiera ya la plata del desayuno escolar se la podía reponer. Entonces, para no irme a otros temas, lamentablemente creo que el futuro cercano es peor de lo que estábamos pasando, lamentablemente. ¿Usted ve alguna perspectiva de retomar las clases presenciales, hermana Micaela, en este 2021? ¿Y cuáles, continuando el hilo del doctor, cuáles serían las condiciones, los requisitos que habrían que cumplir para hacer posible eso? Bueno, los requisitos son darle máxima seguridad a los estudiantes que volviendo a clase no se contagien de COVID, cosa que es casi imposible porque finalmente el contagio puede ser en la escuela, pero puede ser también en el trayecto desde la casa a la escuela, entonces es un tema complejo aquello, ¿no? No sabemos lo que va a pasar con la tercera ola, ¿no? Que llegaría, pensamos que vamos hacia el invierno, entonces un clima más húmedo, más rígido, portador de enfermedades naturales, digamos, ¿no? El invierno, entonces se complicaría un poco la cosa desde ese punto de vista. ¿Qué necesitaríamos? Necesitaríamos bioseguridad, pero como decía el doctor López, evidentemente eso significa una inversión significativa por parte de las autoridades a quien le tocará dentro de las unidades educativas. Y recordemos que hay unidades educativas muy precarias además, baños insuficientes, condiciones dentro del aula, los asientos no posible para, pensemos, asientos de madera, no posible para lavarlo, para limpiarlo, para desinfectarlo adecuadamente. Son todos factores que sí o sí las autoridades que tienen que tomar decisiones deberán tener en cuenta. Doctor López, primero no quisiera dejar de resaltar lo que usted decía, ¿no? Los profesores deben ser uno de los sectores prioritarios para la vacunación, por lo que he leído en otros países también lo están categorizando de esa forma, ¿no? Yo quisiera consultarle, obviamente la pandemia nos ha traído un problema económico que ha afectado a todos, ha afectado a la economía de las familias, ha afectado a la economía de las empresas, y entre esas empresas o esas unidades económicas están los colegios, particularmente los privados. Y esto ha generado como un conflicto, ¿no?, entre padres de familias, en algunos casos cuando son colegios públicos con el Estado y en otros casos cuando son colegios privados con los propietarios del establecimiento. Y obviamente ahí en medio también están los profesores que también se ven afectados. ¿Cómo sugiere usted en la experiencia que seguramente han tenido en todos estos meses sobre este conflicto tan difícil, porque cada parte seguramente tiene su lado de la razón, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico que usted tiene y cómo ir superando este problema? Para mí la palabra convenio, que está escrita entre la Iglesia y el Estado para un sector que si bien no es el mayoritario, pero sí está establecido, creo que es un 15 o un poquito más por ciento de la educación fiscal, que ha sido reconocida porque está administrada por entidades religiosas. Entonces, digo la palabra convenio como la clave, en mi opinión, de que si trabajamos en hacer realidad eso, podemos avanzar no solamente en la educación de convenio, sino en la educación fiscal, que Dios nos libre de lo que ahí está pasando, porque el drama es que ahí sí que no hay ni siquiera un atisbo de convenio, hay disputas y peleas entre las juntas escolares versus las direcciones. Son disputas de poder, disputas por absolutamente todo, desde quién tiene la llave hasta quién apaga la luz.
En las unidades educativas de convenio hay un avance sobre eso porque hay la presencia de una entidad religiosa. Insisto en la idea de convenio porque sin convenir lo que aquí va a suceder es que nos vamos a destruir más de lo que ya está sucediendo. Y esto también es válido para la educación privada. ¿Por qué? Porque el Estado, el gobierno, porque ya hablamos de que después el Estado como tal, una política de Estado para la educación, yo no encuentro que exista, además de la declaración constitucional. Pero el gobierno lo que ha hecho es hacer pelear a los actores. Entonces la ausencia de convenio es también una lamentable realidad en la educación privada. ¿Y por qué digo esto? Porque es el colmo de la contradicción jurídica que hayamos llegado a que siendo la educación privada, con todas las diferencias ya, porque si no necesitamos nosotros educación privada, es porque la educación fiscal estaría bien. Nadie va a ir a gastar dinero porque le sobra, a no ser que se viva en sociedades de otro tipo. Pero mi razonamiento es muy sencillo. Yo acudo a la educación privada porque lamentablemente no tengo educación fiscal y por lo tanto sacrifico de mi economía, ya malograda economía, dinero para ir a pagar. Pero el gobierno asusa, y esto lo digo porque tengo la evidencia, políticamente al conflicto entre los padres de los colegios privados con consignas políticas que son dañinas a un convenio económico que hay a través de un contrato. ¿Y para qué? A través de normas, de leyes, como las resoluciones ministeriales, que son la fuente del conflicto, o sea, los anima a enfrentarse. Y eso lo podemos ver en el texto de la ley. Lo que estoy diciendo no es sencillamente una acusación, lo puedo evidenciar cuando dice, por ejemplo, que el contrato de prestación de servicios tiene que ser aprobado por los padres y por la autoridad educativa. Es decir, el prestador del servicio en su ejercicio de derecho queda relegado a que el cliente sea el que le ponga las reglas. O sea, el razonamiento jurídico ahí está totalmente despistado. Una cosa es evitar el abuso, hacer control, fiscalizar, poner a las cosas en su sitio, que no haya educación privada abusiva, que no se pongan condiciones, etcétera, etcétera. Eso es una cosa, eso es lo normal. Pero no es normal que yo Estado, a través del gobierno, le apruebe normas para hacerlos pelear. Porque claro, echar de mano de los recursos del privado es fácil para querer resolver una situación que debería ser resuelta por el propio gobierno. Entonces, lamentablemente igual el tema de la educación privada en Bolivia no tiene un futuro positivo. Yo creo que en este momento hubieron resoluciones impugnadas ya por la representación de los colegios particulares, con derecho y con razón, porque son abusivas. Hay proyectos de ley en la Asamblea buscando legalizar a ese nivel el abuso. ¿En qué sentido? Una parcialidad absoluta con los padres de familia de la educación privada. Ojo, no me digan a mí entonces, claro, el doctor seguramente es dueño de un colegio particular y por eso está apoyando a los colegios particulares. No, el razonamiento jurídico es simple. La norma no puede ser absolutamente parcializada con un sector y el Estado ser el que proponga esa norma, porque más bien debería subsidiar. Si el Estado quiere ayudar al problema de la educación privada, debería subsidiar, debería apoyar mediante incentivos a los colegios privados, porque hay colegios privados sin fines de lucro, con fines de lucro, hay cooperativas educativas, o sea, es una finalidad social. Y además es legítimo que quieran ganar. El empresario que puso algo en educación privada era para ganar, no lo ha hecho con otro objetivo además, ¿no? Educativo. Pero vuelvo al tema central. Me parece que debemos buscar convenios. Y eso debería promover el Estado a partir de ¿qué? De que la autoridad facilite eso, pero no con criterios de imposición de que la mitad o nada, o no se paga a partir de la suspensión, o prohibido esto, prohibido lo otro, sanción, sanción, sanción. Entonces eso lleva a ¿qué? A que la educación privada tendría que desaparecer en Bolivia. Entonces imagínense, si la educación privada que pagada por los padres estaba relativamente bien, porque no vamos a decir que tengamos también la mejor educación privada del mundo, la educación de convenio subsidiada por los padres, o sea, los padres subsidian la educación de convenio cuando hacen aportes extraordinarios para cubrir determinados ítems, determinadas falencias que el Estado no provee al sistema educativo. La educación fiscal, totalmente a cargo del Estado, en el peor estado no puede estar, y en el otro lado también de la educación de convenio, con el problema de todos ellos, del 85% del estudiantado sin acceso a equipos tecnológicos para acceder a la educación virtual, sin acceso a conectividad de internet, que se la pague los padres,
Entonces creo que lamentablemente, si no avanzamos en convenios en cada uno de los tipos de educación, convenio en educación fiscal entre padres y el propio Estado y las juntas y todo, convenios prácticos en las entidades religiosas para que sean respetadas en su derecho de administrar, convenios útiles, legales entre los padres que contratan servicios de los privados. Sin la palabra convenio, la convivencia nada será pacífica en las escuelas y en los colegios, y va a ser confrontacional, peleas, disputas, como ya lamentablemente lo vemos. Hermana Micaela, la explicación que dan ustedes realmente refleja una situación dramática en algo tan importante para la vida de los jóvenes, de las familias, para el futuro del país. ¿Qué hacer, usted que conoce tanto la realidad social, especialmente los sectores más necesitados de la población, para recuperar toda esa educación que no se ha impartido el año pasado, con la clausura del año escolar, y este año, como el doctor López decía, con las dificultades de acceso a las conexiones por internet que tienen tantas familias? ¿Cómo, desde el punto de vista educativo, usted que es una experta, se podría trabajar para recuperar todo este tiempo? La iglesia, los colegios de iglesia, por lo menos yo estoy en conocimiento de aquello, se han esmerado para procurar, armar y poner en vigencia lo que se llama educación virtual. Y es impresionante cómo los padres de familia, que no son gente de recursos económicos significativos, más bien muchas veces carecen de aquello, pero se han preocupado de responder a nuestras iniciativas, en su mayoría. Y luego también los colegios se han preocupado de acompañar a aquellos niños o facilitar cosas a aquellos niños cuya economía de los padres era muy carente. Creo yo que esta experiencia es una experiencia muy significativa y muy importante, que el propio gobierno debería recogerla para que fuera como un piloto para transferirla a todos los fiscales, por un lado, ¿no? Entonces una experiencia que ya tenemos vigente. Todo nuestro colegio no han suspendido clase en la gestión pasada y hemos seguido acompañando a los chicos hasta octubre y noviembre. Entonces nuestros estudiantes han pasado clase hasta octubre y noviembre. ¿Qué hay que hacer? Necesitamos una intervención firme del Estado. Es decir, el Estado tiene que hacerse presente en educación de manera activa, proactiva, propositiva. Entonces, una de las cosas importantes es infraestructura virtual. Hoy tener internet en la casa no es un lujo, es una necesidad. ¿Cómo proveemos a los hogares y a todo el territorio boliviano para que no haya diferencia y discriminación, ahora sí, entre el campo y la ciudad, internet gratuito para los estudiantes? ¿Cómo intervenimos para que los estudiantes puedan tener tablet, no necesariamente tablet sofisticada, tablet de estudio, ¿no? En Estados Unidos hay tablets muy baratas, para decirlo así, pero que tienen la única finalidad del estudio. Y luego programas para aquello, porque de nada sirve meter internet, tablet, si después no hay contenidos. Y la cosa más importante, formar a los docentes. El tema virtual, que ha llegado para no irse jamás, exige formación académica a los docentes. Nuestros profesores, en el mejor de los casos, lo que son admirables, le digo yo, es que entonces se han metido, pero lo que han hecho han sido transferir lo que hacían presencialmente, transferirlo a lo virtual. Y esa no es exactamente educación virtual. La educación virtual tiene su propia dinámica, su propia forma, su propia didáctica, decimos en pedagogía, ¿no? Entonces necesitamos urgente preparar a los docentes, a los formadores, para que sean capaces de llevar adelante un tipo distinto de educación. ¿Sabe? Es una oportunidad histórica para que demos un salto en educación, porque somos el tercer país de Latinoamérica en educación. Después de nosotros en Nicaragua y Haití, ¿no? Tristísimo, ¿no? Sí. Tristísimo. Entonces, por eso le decía, no hay una recetita, hacemos esto, hacemos aquello. Necesitamos realmente que el presidente del Estado plurinacional tome la camiseta de la educación
que diga queremos realmente cambiar el país y sacar el país de la pobreza, entonces vamos a hacer una acción, vamos a emprender todo un proceso de modernización del país y lo hacemos a través de la educación. Bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo, es un tema realmente fundamental, no solo para esta situación, sino para el desarrollo y el progreso de Bolivia. Hermana Micaela, doctor López, realmente muy agradecido por haber participado en este espacio digital. Muchas gracias. Gracias. Tenemos, fruto de esta conversación, un dato muy triste. Bolivia ocupa uno de los 3 últimos lugares en su sistema educativo con relación a Latinoamérica. Este es uno de los grandes fracasos de nuestro Estado y obviamente cuando viene la pandemia salen a flote todas las carencias, todo el atraso en el cual lamentablemente estamos estancados en nuestro progreso y desarrollo social, que es tan importante en el área educativa para impulsar de forma sostenible el progreso no solo de la nación en su conjunto, sino de cada persona y de cada familia en particular. Por eso, cuando se habla de la pandemia, es fundamental también tener una estrategia para la educación. Una estrategia que tiene muchos componentes. Por ejemplo, nos mencionaba el doctor López en su intervención, hay que tener a los profesores como uno de los sectores prioritarios para la vacunación. Pero también creo que todos debemos estar vigilantes. Buena parte de los candidatos a los municipios, a las gobernaciones, nos han prometido en sus campañas electorales de que van a facilitar el acceso al Internet a las familias para que sus hijos puedan continuar con esta educación virtual en este 2021, en el cual seguramente la pandemia nos causará todavía mucho sufrimiento y dificultades. Entre todos tenemos que fiscalizar para que se cumplan estas promesas. Y camino a ese bicentenario, a esos 200 años de República que cumpliremos el 2025, tenemos que trazarnos como una meta y un gran objetivo nacional, el mejorar la educación, porque esa es la verdadera base del desarrollo de una nación. Gracias, como siempre, por acompañarnos en este episodio de Frente con Óscar Ortiz y sigan con nosotros, que tendremos todavía temas muy interesantes.